Y vamos a iniciar la transmisión. Muy buenos días con todos. Buenos días, buenas tardes. Le damos la bienvenida a una vez más a esta serie de presentaciones, webinars que estamos ofreciendo. En esta oportunidad vamos a tocar una charla sobre la referencia competitiva de paneles Notifier, parte 1. Los vamos a invitar posteriormente, les vamos a enviar el link, donde tendrán la posibilidad de registrarse para la segunda parte de esta charla. En esta oportunidad nos acompaña Gustavo Muñoz, de la parte de entrenamiento de fuego de Honeywell, quien dará la charla de hoy día. Vamos a dar un par de minutos adicionales para que los demás asistentes terminen de conectarse. Gracias. Voy a aprovechar mientras los demás asistentes se conectan para comentarles que en el caso ustedes tengan alguna consulta, alguna pregunta, inquietud durante la charla, al final daremos una ronda de preguntas. Yo los invito a que escriban sus preguntas en la opción que tengan en su panel de mandos, ¿no? O tanto por el chat, pueden escribir sus preguntas. Al final las mencionaremos y Gustavo nos va a dar las respuestas a estas consultas que ustedes tengan. Algo pasa en el proceso que no debería ser así, debería ser como lo hacemos siempre. Se hace la pedida, se compra parte de la pedida, se compra el cargador y tú mismo tienes que armarlo. No es difícil coleccionarlo. Eso es lo que me está preocupando, que hayan cargos adicionales. Entonces, sí. Déjame ver entonces, voy a revisar con compras para ver qué fue lo que ocurrió allí. Y bueno, te estoy volviendo a llamar para ponerme de acuerdo. A mí me gustaría regresar esto a la normalidad. Es decir, que yo no tenga que ¿sabes?, incurrir en costos adicionales, sino que se haga como siempre. Correcto. Ok, entonces te voy a... Claro. Entonces te voy a responder el correo diciéndote que vamos
Hey Sergio, creo que ya podemos comenzar. Muy buenos días, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio de esta serie de charlas. Los voy a dejar con Gustavo Muñoz, que nos va a presentar la referencia competitiva de paneles Notifier, parte uno. Adelante, Gustavo. Bueno, muchas gracias Sergio. Buenos días y buenas tardes para todos. Mi nombre es Gustavo Muñoz, como ya lo mencionó Sergio. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer una charla que hemos preparado para ustedes, que tiene como nombre la referencia competitiva de los paneles Notifier. Bueno. Como tal, la charla va a estar basada en los paneles de la serie Onyx de la edición, de la novena edición, que están listados para la novena edición de la UL 864. Es decir, que aquí vamos a hablar acerca de los paneles NFS 320 del NFS 2640 y vamos a tratar algunos temas en esta parte número uno de los paneles NFS 23030 junto con sus características de red. Todo esto va a estar enfocado a una referencia competitiva con algunas de las marcas que se encuentran en el mercado, las principales marcas con las que tenemos que competir. Vamos digamos que a nombrarlas dentro de esta presentación. Es importante nombrar dentro de la charla los objetivos que vamos a tener dentro de la misma. Todo esto porque es un tema, pues, obviamente muy sensible, tener que hablar sobre nuestra competencia directa, por lo cual vamos a hacer unas aclaraciones iniciales. Entonces, esta presentación de referencia competitiva tiene como objetivo proporcionar un análisis justo y completo de las empresas de fabricación de alarmas contra incendios y sus productos. Nosotros hemos basado todo esto, toda esta charla en información que hay pública que se puede ver de manera, digamos que gratuita a través de Internet de nuestros competidores. De ahí hemos hecho un análisis de características, las características principales de los principales, digamos que paneles que tiene la competencia de acuerdo con los diferentes tipos de mercado. En la charla vamos a hablar sobre paneles para proyectos medianos y proyectos pequeños. Y vamos a nombrar al final algo acerca sobre los proyectos ya de gran tamaño. Así que, bueno, el principal objetivo de esta presentación es proporcionar una fuente de referencia al momento de comparar las características del equipo Notified con referencia a otras marcas presentes en el mercado y está destinado para el uso de nuestros distribuidores e integradores directos, que son los que van a tener acceso. También les quiero nombrar que esta charla como tal eh, tiene como objetivo no solo la presentación, sino brindarles a ustedes algunas herramientas, comenzar a generar un poco más de interés sobre la documentación existente que hay para nuestros distribuidores e integradores Notify, para todo lo que son nuestros usuarios ESD que tienen acceso a nuestra página y en algunos casos también para nuestros integradores directos que también tienen acceso a estas páginas. No sin dejar de mencionar a nuestros usuarios finales, los cuales también a través de ustedes que tienen acceso de las personas que son usuarios directos de nosotros, que tienen acceso a nuestra documentación, con los cuales la van a poder compartir si así lo requieren en algún momento. Eh, bueno, aquí hay algo de la descripción del contenido. La información competitiva contenida en esta presentación se basa en la documentación y literatura promocional disponible para Notified al día de hoy. Es decir, que todo lo estamos basando en documentación que está, digamos que, publicada por nuestra competencia de manera libre en la web. Lo que puede haber variado, esto es importante, la información que tenemos acá, pues al ser nosotros, digamos que eh, estar consultando las páginas de nuestras competencias y de las diferentes marcas que se encuentran en el mercado, puede ser que en algún momento puedan variar. Obviamente al no estar nosotros directamente relacionados con ellos,
no es seguro que tengamos las versiones más actuales. Así que en algún momento puede haber variado, eso puede llegar a suceder. Y lo que queremos es generar este tipo de cultura para que la gente siempre esté consultando todo lo que son los equipos de competencia y de igual manera nuestros equipos para ver las características que tenemos hoy en día y con las cuales podemos competir. La información competitiva puede no ser actual y las suposiciones hechas basadas en esta información pueden no ser exactas, dado que debemos confiar únicamente en los materiales publicados de los competidores que están disponibles de manera pública. Es muy difícil lograr mantener una información actualizada, para lo cual agradecemos también siempre todos los comentarios que ustedes puedan hacer. Para eso vamos a tener también al final pues nuestra sesión de preguntas para que ustedes puedan hacer sus preguntas, sus comentarios, de acuerdo con el conocimiento actual que ustedes tengan respecto a las otras marcas. Todos los comentarios son bienvenidos para nosotros. Eh, bueno, sin más preámbulo, vamos a nombrar eh, cuáles son las comparaciones que vamos a hacer. Vamos a hacer una serie de comparaciones con los paneles, como ya les nombré, para aplicaciones pequeñas y medianas. Vamos a hablar mucho acerca de las características de los paneles Notifier NFS 320 y NFS 2640. Vamos a nombrar algunos de los paneles principales que tienen nuestros competidores Bosch, como lo es el 7024 y el panel FPA 1000 UL, que también es de Bosch. Y la segunda marca que va a estar presente dentro de nuestra charla es la marca Edwards, que actualmente digamos que promociona sus paneles Vigilant, EST, el IO64, el QS1, el QS4. Y por último vamos a nombrar una aplicación que puede llegar a ser para proyectos grandes, como lo es el NFS 23030 de Notifier, en red versus el ST3, que también es de nuestros competidores Edwards, en red. Vamos a también a nombrar algunas de las características que tiene nuestro controlador de audio versus los controladores de audio que tienen nuestro competidor Edwards en la línea EST3 de audio. Bueno, sin más preámbulo, vamos aquí a arrancar con la primera comparación. Vamos a ver los paneles NFS 320 y NFS 2640 versus el panel Bosch actualizado, la versión actualizada del FPD 7024. Vamos a ver en la columna de la izquierda, esto se va a mantener durante toda la presentación. Vamos a ver las características como tal y luego en las siguientes columnas vamos a ver, digamos como tal, el valor de la característica que tiene cada uno de los paneles o la capacidad que tiene para cada característica, cada uno de los diferentes paneles. Entonces, para esta primera parte tenemos el NFS 320, el NFS 2640 versus el Bosch FPD 7024. Vamos a hablar primero de los lazos SLC. Lo primero que vamos a nombrar es que estos paneles que estamos viendo en este momento son paneles de tipo direccionable, aunque la versión del FPD 7024 eh, tiene la opción, digamos que inicialmente fue un panel de tipo convencional, que por medio de un módulo puede tener dispositivos de tipo direccionable. Los lazos SLC por controlador en el NFS 320 tenemos un lazo, no se puede expandir en el 320, tiene solo un lazo de dispositivos. En el NFS 2640 tenemos un lazo embebido, es decir, de fábrica viene el panel NFS 2640 con un lazo y puede llegar a ser expandido a dos lazos, a una segunda tarjeta. El Bosch inicialmente es un panel que viene con 4 zonas convencionales, se pueden expandir a 8 por medio de una tarjeta y bueno, este también es un panel que por medio de un módulo de expansión múltiple, que ellos llaman D7039, puede adicionar 2 circuitos en clase B
de dispositivos direccionables o un circuito en clase A de dispositivos direccionables. Esto quiere decir que puedo tener dos ramales de dispositivos o un solo circuito con retorno al panel de dispositivos direccionables. Ahora vamos a hablar de la cantidad de dispositivos. La cantidad de dispositivos tenemos que en el NFS 320 tenemos 318 dispositivos que están distribuidos en 159 módulos y 159 detectores. Esto es una constante para todas las tarjetas de lazo de los paneles de la serie Notifier de la línea Onyx. Así que de ahora en adelante, cuando hablamos de una tarjeta de lazo en Notifier, ustedes ya van a tener presente que tenemos capacidad para 159 módulos y 159 detectores. Eh, los espacios están reservados. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos 159 espacios para instalar espacios o direcciones para detectores y 159 direcciones disponibles para módulos. No quiere decir que porque yo solo me gasté 158 detectores, entonces ahora tengo capacidad para 160 módulos. No, es básicamente siempre voy a mantener la misma línea, es la misma reserva de direcciones para lazos y detectores dentro de una tarjeta de lazo Notifier. El panel Notifier tiene una tarjeta, como ya les dije, embebida, que tiene capacidad para 318 dispositivos, pero si la expandimos a la segunda, tenemos 636 dispositivos. Si tenemos en cuenta lo que les acabo de nombrar de capacidad de módulos y detectores, decimos que si en el panel NFS 2640 tenemos la En el panel NFS 2640 tenemos, permítame un momento, aquí está el highlight, estamos hablando de esta parte. Si tenemos en esta parte del panel, tenemos la segunda tarjeta, la hemos adquirido y la hemos agregado al panel, vamos a tener una capacidad de 318 módulos y 318 detectores. En el panel Bosch, actualizado por medio de la tarjeta que nombramos hace un momento, que es la D7039, podemos llegar a tener una capacidad de 247 dispositivos dentro de ese lazo. En este caso no lo podemos expandir a una segunda tarjeta, por lo que esa sería la capacidad del panel como tal. Eh, el protocolo Flash Scan es un protocolo que nosotros utilizamos, básicamente es nuestro protocolo de punta y funciona con la cantidad de dispositivos que acabamos de mencionar y adicionalmente tiene la capacidad de leer 10 dispositivos en un instante. Es decir, que cuando está haciendo el puleo o el barrido de lectura en un lazo, puede llegar a leer 10 dispositivos en un solo instante, lo que da pues obviamente unos tiempos de respuesta menores a 2 segundos luego de la activación de los dispositivos. En el caso de Bosch, obviamente ellos tienen un protocolo interno que para este panel no está especificado dentro de la documentación, no lo tenemos disponible dentro de la documentación para este modelo. Más adelante vamos a ver que en otros modelos sí tenemos específico cuál es el protocolo utilizado. Luego vamos a ver algo muy importante, es la distancia máxima por lazo que podemos utilizar en cada uno de los SLC disponibles en los paneles que estamos hablando. Tenemos que para el NFS 320, con un calibre de cable 12 AWG, tenemos hasta una distancia máxima de 3.810 metros, tanto para el NFS 320 como para el NFS 2640. Aquí es bien importante nombrar esto y esto es una referencia competitiva bien importante a la cual muchas veces no estamos acostumbrados a consultar. Siempre básicamente nos acostumbramos a utilizar un mismo calibre de cable independientemente del proyecto. Es muy importante que nosotros comencemos a revisar este tipo de calibres de cable porque de acuerdo con el calibre de cable vamos a tener la distancia máxima en cada uno de los SLCs Notifier. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si yo, por ejemplo, tengo un proyecto donde cada lazo no va a tener una distancia mayor a 1 kilómetro, podría llegar a estar utilizando cable de calibre 18 sin ningún problema.
Y muchas veces decimos no, porque siempre nosotros compramos calibre 16 y el calibre 16 ya tiene una capacidad de hasta 1800 metros, lo cual si no iba a superar 1127 metros, que es lo que la capacidad que tiene el calibre 18, pues es algo que está sobredimensionando el sistema. Por ende, es muy importante que todo el tema de distancias máximas de acuerdo con el calibre siempre lo consultemos en nuestra documentación. En el caso de nosotros lo tenemos disponible en nuestros manuales de instalación como tal. Lo van a encontrar muy fácilmente. Es una tabla que habla de todos los calibres AWG basados en las distancias máximas para los lazos y diferentes buses de comunicación que trae cada uno de los paneles. En cuanto al panel Bosch 7024, no logramos conseguir la información, no la encontramos dentro de la literatura disponible. Los circuitos NAC de notificación, que son nuestros circuitos a los cuales vamos nosotros a conectar los diferentes dispositivos de anunciación, como sirenas, estrobos, para el caso de los paneles Notifier, en ambos casos tenemos cuatro circuitos NACs. Estos NACs tienen la capacidad de ser conectados en clase A o en clase B. Es un breve repaso de las clases según la NFPA. La clase A va a ir del primero al segundo dispositivo, al tercero, al cuarto consecutivamente y desde el último va a tener un retorno al NAC como tal, lo cual lo va a hacer redundante en caso que el cable sufra algún daño a lo largo del recorrido. Le va a permitir seguir funcionando. Y la clase B es una clase que va del primero al segundo, del segundo al tercero, del tercero al cuarto y al último dispositivo se va a colocar una resistencia de final de línea que le va a permitir al panel supervisar todo el tramo de cable. Sin embargo, no es redundante porque en el momento en el que exista un corto o una, digamos que un corte en alguno de los cables, una desconexión, desde ese punto en adelante hasta el final de resistencia se va a perder comunicación con los dispositivos. Para el caso de los paneles Notifier, como les menciono, tenemos cuatro NACs y los NACs pueden ser cableados de cualquiera de las dos formas, A o B. En el caso del panel Bosch, el 7024, él tiene dos circuitos NACs, los cuales también pueden ser cableados de manera independiente en clase A o en clase B, en alguna de las dos, la que yo decida utilizar. Eh, para el caso de los relevos auxiliares, cada uno de los paneles cuenta con relevos auxiliares. Estos relevos son relevos generalmente digamos que se activan con una alarma general. En el caso de nosotros tenemos cuatro relevos para cualquiera de los dos paneles, el NFS 320 o el NFS 2640. Y los relevos van a tener la capacidad de activarse en alarma, en problema, en supervisión o en señal de seguridad. Cualquiera de esas alarmas que se presenten en el panel va a activar el relevo correspondiente. Entonces, en cualquiera de los dos paneles tenemos ya cuatro relevos asignados de la manera que les mencioné para las señales que les mencioné. En el panel Bosch tenemos tres relevos auxiliares para las señales de alarma, fuego y supervisión. En cuanto al display, ambos tienen display con backlight en el caso de Notifier NFS 320 tenemos un display de 80 caracteres. Son 80 caracteres que están divididos en dos renglones, cada renglón con 40 caracteres para la visualización de todas las señales provenientes del panel. En el caso del 640 también tenemos, digamos que inicialmente una opción de un teclado de 80 caracteres de la misma manera que en el 320, distribuidos en dos renglones de 40 caracteres cada uno, o tenemos también la opción de adicionar un anunciador remoto conectado de manera directa al panel que nos va a permitir tener un display de 640 caracteres. Eh, Ahí es algo importante nombrar porque digamos que esta característica en algunos casos ha generado algún tipo de problemas al momento de la configuración. Y es que el teclado de 80 caracteres permite hacer la configuración del panel como tal.
El teclado de 640 permite toda la supervisión, el control, pero no tiene la opción de programación. Eso es importante que lo tengan. Y el panel Bosch 7024 tiene un display de 32 caracteres, que están divididos en dos renglones de 16 caracteres cada uno. Ok. Bueno, seguimos con nuestra comparación por referencia. En cuanto a los dispositivos, cualquiera de los tres paneles que estamos mencionando, en cuanto a la fábrica de Bosch o nuestra fábrica Notifier, fabricamos nuestros propios dispositivos. La señal, la preseñal que hablamos, la preseñal es una opción, digamos que indicada por la norma NFPA, que está disponible en cualquiera de los tres paneles. ¿De qué se trata esta preseñal? Es una señal que básicamente yo le doy un periodo de tiempo al panel. Ese periodo de tiempo es una configuración general que va a estar disponible dentro del panel, y las entradas y salidas que yo asigne a ese tiempo de preseñal le van a permitir al panel notificar la alarma más no activar las salidas de notificación. Esto quiere decir que, por ejemplo, yo puedo tener un detector con una preseñal de 10 segundos, lo cual me va a permitir que cuando se genere la alarma, un periodo de tiempo de 10 segundos antes que se active la notificación de evacuación del edificio. Esta opción está disponible para cualquiera de los tres paneles que estamos mencionando. Tenemos también la verificación de alarma. Está disponible para cualquiera de los tres paneles que estamos mencionando. La verificación de alarma es un periodo de tiempo también de tipo general. También está disponible por una sugerencia de la norma de la NFPA. Y básicamente lo que hace es que le indica a los detectores que estén configurados como verificación de alarma un periodo de tiempo en el cual van a verificar si la alarma permanece o no. Es decir, si yo tengo una verificación de alarma, un periodo de tiempo de verificación de alarma de 20 segundos, le podría llegar a indicar a un detector que cuando su momento de activación, si la alarma no tiene una duración mayor a 20 segundos, no envíe una alarma al panel, solo entre en verificación de alarma. Entonces, esta condición también, esta característica también la tienen los tres paneles. Vamos a hablar un poco de la sensibilidad. La sensibilidad, que es la eh, configuración que tenemos para los detectores que tienen los detectores fotoeléctricos de tipo fotoeléctrico. Aquí vemos que la configuración de sensibilidad puede tener diferentes valores de día y de noche. ¿Esto a qué se refiere? A los horarios de ocupado y desocupado de una instalación. Por ejemplo, puede ser una empresa de manufactura que en el día está habitada, por ende los valores de sensibilidad van a ser menores, es decir, el panel va a ser, los detectores van a ser menos sensibles, y en el momento en que todas las personas abandonan la instalación como tal, el panel debe estar más alerta, por ende debe ser más sensible y aumentar la sensibilidad de acuerdo a un horario que yo le he indicado en cada uno de sus detectores. Esto está disponible para la línea de paneles Notifier, el 320 en el 640, pero el Bosch no tiene esta característica. Es una característica propia de nuestros paneles. La alerta de mantenimiento, que es nuestra siguiente característica, la que estamos viendo acá. Esta es alerta de mantenimiento. Tenemos, en cuanto a los paneles Notified, hay dos alertas de mantenimiento. La primera se llama sucio 1 o Dirty 1, y nos indica que el panel requiere un mantenimiento, pero que aún puede llegar a funcionar. Y el Dirty 2 es simplemente cuando llega al nivel donde ya la suciedad fue tanta que él necesita un mantenimiento inmediato. En el caso de Bosch, también ellos tienen disponible su característica de señal de mantenimiento, solo que tienen una sola señal de limpieza del detector. En cuanto a las bases en las cuales se instalan los detectores,
hay una variedad de bases con ciertas características. En el caso de los paneles Notifier, tenemos bases de tipo estándar, las cuales simplemente sirven para la fijación del detector. Es donde va conectado el cableado y es la que va fija como tal al lugar de instalación, bien sea el techo, un cielo falso. eh, También tenemos algunas bases de tipo de relevo, traen un relevo básicamente de tipo C o de forma C, con normal abierto y normal cerrado, para poder enviar alguna señal en el momento en que se active el detector. Entonces, es una base similar al estándar, solo que con la adición que trae un relevo como tal. También tenemos bases aisladoras. Como ustedes saben, se pueden llegar a generar cortos circuitos en los lazos direccionales, en los CLC como tal de un panel. Esto puede llegar a generar daños dentro de las tarjetas de lazo. Para ello se han creado los módulos aisladores. Son unos módulos que básicamente no ocupan ningún tipo de dirección dentro del panel, sí tienen un consumo de corriente y están verificando los niveles de corriente y voltaje dentro de unos valores que indican que el sistema se encuentra normal. Cuando hay un cortocircuito, el voltaje tiende a cero y la corriente tiende a subir. En ese momento, cuando se sale de esos niveles, él básicamente lo que hace es aislar. Este tipo de bases están disponibles dentro de las bases que tiene Notifier. Y por último tenemos una base también de tipo de notificación que se llaman bases sonoras. Es una base básicamente que trae un buzzer o una sirena, digamos que embebida, que se va a activar con la activación del detector como tal, del cabezal del detector. Dentro de los paneles Notifier tenemos todas las opciones que les acabo de nombrar y dentro de la línea 7024 tenemos la base estándar, la base de relevo y la base sonora. Bueno, dentro de los medios de direccionamiento, básicamente funcionan igual, los tres paneles tienen switch rotatorios, solo que en Bosch se utiliza tres switches rotatorios y nosotros utilizamos solo dos switches rotatorios. Es la única diferencia. Eh, la prueba de detectores es una prueba que realiza el panel automáticamente para verificar el estado del detector, del funcionamiento, de la funcionalidad como tal del detector, bien sea térmico o sea de tipo fotoeléctrico, y lo hace de manera autónoma. Es una condición, una característica que tienen todos los tres paneles que estamos nombrando. La lectura de sensibilidad de los dispositivos es algo que podemos hacer en los paneles Notifier. Podemos llegar a ingresar a un dispositivo y ver en qué nivel de suciedad está y en qué nivel de sensibilidad está. Entonces, eso lo podemos hacer. En el panel Bosch no tenemos la información disponible. Puede que sí lo llegue a hacer, pero no lo encontramos dentro de la documentación. Bueno, vamos a quitar acá las marcas y seguimos. Ok, perfecto. La configuración manual de sensibilidad dentro de nuestros paneles independientemente para cada uno de los detectores podemos configurarse una configuración manual de la sensibilidad de los detectores. Entonces existen lugares donde hay mayores niveles de suciedad que en otros y que se requiere un mayor nivel de humo para poder llegar a activar el dispositivo. Entonces en esos casos aumentamos o disminuimos la sensibilidad. Para ello dentro de los paneles Notifier tenemos 9 niveles de configuración. Dentro del panel Bosch 7024 solo tenemos los niveles que vienen preconfigurados dentro del detector. Los niveles de alarma y de prealarma del detector, tenemos 9 niveles tanto para la prealarma como para la alarma. Esos niveles tienen unos niveles de oscurecimiento que nos indican en qué momento va a ser activado el detector. Están disponibles también para configuración independiente para cada uno de los detectores. En Bosch, como ya les mencioné, vienen ya preconfigurados. La fijación del detector es mediante base, es decir, el detector tiene una base independiente que debe ser, digamos que es requerida para poder activar, para poder instalar el detector.
y para su funcionamiento. Cualquiera de los tres es instalación por base. Hay una característica adicional que se utiliza mucho para el tema de data centers y lugares donde se requiere una detección temprana, que es pues nuestra detección puntual por láser, que tenemos por Notifier, que nos permite una detección, un nivel de sensibilidad bastante alto, que es 0,02% de oscurecimiento por pie, que es una característica propia de los dispositivos de tipo láser, lo cual nos permite ver partículas de humo menores a los 0,3 micrones, que es donde se estima, se encuentra la detección de tipo temprano. Es para partículas de humo que nosotros aún no podemos, no tenemos la capacidad de ver, que el ojo humano no tiene la capacidad de ver. En Bosch, bueno, no tenemos esta característica. La detección cooperativa es una característica que tenemos también dentro de nuestros paneles, el NFS 320 y el NFS 2640, y es una característica donde los paneles, de acuerdo a una configuración customizada que nosotros hacemos previamente en el panel, un grupo de detectores puede, instalados en un mismo área, puede llegar a tener un algoritmo interno donde el detector, al ver su incremento en oscurecimiento, al ver que hay un oscurecimiento dentro de él, puede preguntar a los otros detectores si también se están oscureciendo. Y mediante un algoritmo que él tiene, puede tomar la decisión de activarse antes de llegar a sus niveles de prealarma o de alarma por medio de la detección cooperativa. Esto es algo que tiene que ver con la detección avanzada de incendios y está disponible dentro de los paneles de la línea NFS 320 y NFS 2640. La línea Bosch no cuenta con esta característica. También tenemos otra característica, otro tipo de detector que es el detector Acclimate. El detector Acclimate es básicamente un detector que cuenta con dos tecnologías, térmica y fotoeléctrica, pero adicional a tener las dos tecnologías, él básicamente está monitoreando el ambiente del lugar y de acuerdo a las temperaturas que existan en el lugar, él va a variar su sensibilidad fotoeléctrica. Es básicamente un algoritmo también interno de detección avanzada que le permite al panel llegar a ser menos sensible o más sensible de acuerdo a la temperatura que el detector como tal va ajustando automáticamente. Esta característica también está disponible dentro de la línea Notifier y es una característica que con la cual no cuenta el panel 7024. Así como tenemos bases aisladoras para los detectores, también tenemos con módulos aisladores. Funcionan exactamente de la misma manera, solo que estos son módulos independientes. Las bases van sujetas al detector como tal. Ok, aquí un siguiente slide. Eh, Tenemos una característica también propia de los paneles Notifier, que es la detección multicriterio, que digamos que se basa en un detector que tenemos disponible, que es el IntelliQuad, que es un detector básicamente que tiene cuatro tecnologías, que son monóxido de carbono, infrarrojo, detección fotoeléctrica y térmica. Entonces, básicamente, este detector basa su detección en cualquiera de las cuatro señales, no siendo independiente cada señal, es decir, él mediante un algoritmo decide, basado en los niveles de cada una de las alarmas, si es una señal verdadera de fuego o no. Entonces, es una detección también de tipo avanzada que tenemos disponible en estos paneles Notified. Y bueno, el panel Bosch, el 7024, no la tiene. Tenemos anunciador remoto de tipo serial. Cualquiera de los tres paneles que están acá lo tiene. Eh, los paneles pueden llegar a ser programados desde el teclado. Cualquiera de los tres paneles que están acá pueden llegar a ser programados desde el teclado. Eh, Pueden ser programados vía modem. Hay algunas tarjetas que nos permiten, mediante una conexión IP o vía modem, poder llegar a hacer descargas sobre las bases de datos de los paneles. Cualquiera de los tres tiene esta característica. Tiene interfase para impresora
los paneles Notified. El panel 7024 no trae esta característica, que es una característica que ya no se utiliza tanto. Sin embargo, pues nosotros todavía la mantenemos dentro de nuestros paneles. Tenemos disponibles para nuestros 4 NACs 6 amperios en cada uno de los paneles Notified, en el 320 y en el 640. Sin embargo, cada NAC está limitado a 1.5 amperios, es decir, 1.5 amperios por cada NAC de los 4 disponibles que tenemos para cualquiera de las dos versiones Notified, C320 y 640. Y en el panel Bosch tenemos capacidad para 2.5 amperios por cada uno de los dos NACs que él tiene. Sin embargo, la capacidad entre los dos NACs no puede superar los 4 amperios. Entonces podría tener un solo NAC con 2.5 amperios y el otro con 1.5 amperios y comenzar a jugar con esa cantidad sin superar el límite de 4 amperios. Ambos tienen comunicadores, tanto la línea Notified como Bosch en su línea 7024 tienen comunicadores de tipo digital. Nosotros nos comunicamos a través de unas tarjetas llamadas, son tarjetas llamadas UDAC, que nos permiten hacer comunicación a través de una línea telefónica, o IPDAC, que nos permiten comunicarnos con una central de monitoreo a través de un punto IP, de una red IP. También tenemos los IPGSM, que nos permiten comunicar también a través de la tarjeta DAC y de la IPGSM con una central de monitoreo de alarmas. En cuanto a los paneles Bosch, ellos también tienen sus propios comunicadores que les permiten. Los centrales de monitoreo de Bosch permiten la conexión con 300 cada una, permite una capacidad de 3200 paneles, y en el caso de nosotros tenemos una capacidad de hasta 3000 paneles con nuestros centrales de monitoreo. En cuanto a la capacidad de eventos, que vemos acá en la última fila, la capacidad de eventos, tenemos 800 eventos en total, pero 200 de ellos están destinados para alarmas de fuego. Esto para cualquiera de los dos paneles. Es decir, que vamos a tener 800 eventos en general siempre disponibles en el panel, los últimos 800, pero de esos 200 siempre van a estar reservados para el tema de alarma. Para el 7024 tenemos 99 eventos disponibles y pueden ser ampliados a 499 eventos por medio de una tarjeta que es la de 7039. Perdón. Ok. Bueno, perfecto. Terminando con este panel ya, vamos a tener las características también de eh, One Man Walk Test, que es una característica de mantenimiento, la prueba de recorrido que llaman de un hombre. Está disponible en cualquiera de los tres paneles. Eh, ¿Qué significa esta característica? Para los que no la conocen, es una característica que yo puedo activar en el panel para que una sola persona pueda ir y hacer una activación de los dispositivos en mantenimiento, para que el panel le permita ver cuáles son las señales que se están activando, y él solo, sin que nadie se encuentre en el panel, se vuelva a restablecer para que la persona pueda seguir haciendo la prueba de dispositivo por dispositivo. Eso es lo que se llama la prueba de recorrido de un hombre. Tenemos un anunciador LED remoto. Para cualquiera de los tres paneles existe esa característica. Los paneles NFS 320 y 640 tienen una característica especial, y es que son homologados y certificados UL para aplicaciones de extinción o de release. Entonces tenemos un módulo especialmente diseñado para la activación de solenoides, y también pues para un listado de solenoides especiales para que el sistema mantenga la certificación UL. Eso lo tenemos disponible dentro del panel, así como las lógicas preconfiguradas, avaladas también por la norma para la activación de extinción.
Entonces, esta es una característica bastante interesante que existe dentro del panel, la cual no está disponible dentro del panel 7024 de Bosch. Aquí, bueno, tenemos que cualquiera de los tres paneles se puede conectar a una red de paneles. Entonces, tanto los Notifier, que tienen una configuración de red llamada NotifierNet, como los paneles Bosch, que también tienen su protocolo de red entre paneles, pueden llegar a ser conectados entre sí. Tenemos la capacidad para cualquiera de los dos paneles Notifier de conectarse con un controlador de audio. En este caso, para el 320 es un controlador de audio que tenemos que se llama First Command y maneja una capacidad máxima de 1100 watts de potencia distribuidos y una capacidad de un solo canal de audio. Es un sistema para un controlador para sistemas no muy grandes que tenemos disponible para el panel 320. Para el 640 es compatible con la línea, con el DVC que nosotros manejamos, que es nuestro controlador de audio, que ya tiene una capacidad de 8 canales de audio y podemos llegar a manejar hasta 32 amplificadores distribuidos más teléfonos de bomberos. Todo esto a través del controlador, de un solo controlador de audio. El NFS 2640 es compatible con este panel, con este controlador. En cuanto al 7024, no tenemos la opción de controladores de audio. Aquí hay algunas certificaciones. El tema de las certificaciones siempre lo vamos a manejar con respecto al requerimiento de nuestro cliente o de la especificación que nos hayan indicado. Aquí están simplemente los nombres de las certificaciones que tenemos disponibles en Notifier y en Bosch. Entonces, vemos que para Notifier tenemos la certificación UL. Tenemos, bueno, hay una certificación también UL para Canadá, FM, CSFM y MEA también. Para ambos paneles Notifier tenemos las mismas certificaciones y el Bosch está certificado UL, FM y CSF, que son las certificaciones que tienen. Aquí hay algunas notas, ya las nombramos anteriormente, las podemos volver a nombrar, que es donde el NFS 2640 viene con un lazo SLC compatible, ampliable a dos lazos. Cada lazo admite hasta 159 detectores en cualquier combinación y 159 módulos que pueden ser de monitoreo o de control. Es decir, que aquí tenemos módulos de entrada y de salida sobre el lazo SLC. La pantalla de 640 caracteres está disponible para el 640, para el NFC 640 y tiene una conexión directa con el panel. Básicamente podemos conectar una NSA2, que es un anunciador remoto que tenemos de 640 caracteres, el cual nos permite una mayor visualización y mayor detalle en las señales enviadas por el panel. Pero es importante y recalco que a través de este teclado no puedo hacer configuraciones o programación del panel. Solo puedo hacer supervisión y control normal, pero no programación. Aquí vamos a ver un poco más rápido. Vamos a ver todo lo que es la comparación entre los paneles NFS 320 y NFS 2640 contra el panel FPA 1000 UL de Bosch. Aquí ya obviamente habiendo hecho una descripción un poco más detallada dentro de la primera comparación que hicimos, vamos a hacerla un poco más rápido dentro de las características de cada uno de estos paneles. Para los paneles, para la cantidad de lazos por controlador, ya sabemos que el NFS 320 y el NFS 240 tienen capacidad el 320 de un lazo por panel y el 640 tiene de uno expandible a dos. El panel FPA 1000 UL tiene la característica de tener un panel y una tarjeta de lazo embebida y se puede expandir a dos por medio de la tarjeta FP1000 SLC. La cantidad de dispositivos que puede llegar a tener cada uno de estos paneles, 318 para el 320, 636 para el 640 y en cuanto al FPA 1000 podemos llegar a tener hasta 254 dispositivos. El protocolo, manejamos el protocolo FlashScan dentro de nuestros paneles Notifier y Bosch maneja
el protocolo DCP. El protocolo DCP comparado con el Flash Scan tiene una pequeña diferencia. El Flash Scan, como les mencioné anteriormente, tiene la capacidad de monitorear 10 dispositivos en un instante y el DSP puede monitorear hasta 8 dispositivos en un instante. Es la diferencia entre estos dos protocolos. El protocolo que utiliza Bosch fue, digamos que diseñado por Hoshiki y se llama DSP. Distancia máxima por lazo. En el caso de nosotros no varía, para los paneles sigue siendo la misma, variando de acuerdo con el calibre. La máxima con calibre 12 AWG son 12.500 pies o 3.810 metros. Y para el tema, para los paneles Bosch en la línea FPA 1000 UL, va a variar de acuerdo a la cantidad de dispositivos que tenga conectados en el lazo. Es algo que tenemos que ver más en detalle en la documentación disponible para Bosch, para esta línea de panel. Los circuitos NACS, para nosotros seguimos teniendo 4 circuitos en cualquiera de los dos paneles, en clase A o clase B, cada circuito con 1.5 amperios de capacidad. En cuanto al panel Bosch, sigue teniendo el FPA 1000, sigue teniendo dos que pueden ser clase A o clase B, cada uno de ellos. Relevos auxiliares, no tuvimos la opción, no logramos conseguir la información para los paneles FPA 1000. En cuanto a nosotros seguimos teniendo los mismos 4 relevos auxiliares que son fuego, problema, supervisión y seguridad, para cualquiera de esas 4 señales de manera general. El display, básicamente tenemos 80 caracteres, ya los habíamos nombrado para las líneas Notifier, 80 caracteres también para el 640 y 640 caracteres para, digamos, con la ampliación con el anunciador remoto NSA2. El FPA 1000 ya viene con un display de 80 caracteres. En cuanto a la fabricación de dispositivos para la línea FPA 1000 UL, ellos no fabrican sus dispositivos, los fabrica Hoshiki como tal. Y nosotros seguimos fabricando nuestros dispositivos. El tema de la preseñal, nosotros que ya expliqué, nosotros la tenemos en estos dos modelos, pero el FPA 1000 no tenemos la información si lo tiene o no. No aparece dentro de la documentación. El Alarm Verification nos pasa lo mismo. Nosotros tenemos dentro de nuestra documentación, especificamos el Alarm Verification, pero el FPA 1000 no lo especifica. Las variaciones de sensibilidad preprogramadas día-noche en el panel FPA 1000 no están disponibles. Nosotros las tenemos dentro de nuestros detectores, dentro de nuestros módulos. Los detectores, la alerta de mantenimiento de detectores está disponible en cualquiera de los 3 paneles. Los tipos de bases disponibles para los detectores, no tenemos información de cuáles están disponibles para el FPA 1000. Deben ser fabricados por Hoshiki, pero no tenemos la información como tal. Los medios de direccionamiento son rotatorio. Para el FPA 1000 tampoco tenemos la información, no aparece dentro de la documentación, no la encontramos dentro de la documentación. Puede que esté en algún otro documento que ellos tengan. La prueba de detectores está disponible por la NFPA para cada uno de los dispositivos. La lectura de sensibilidad de dispositivos, nosotros la tenemos disponible. En el FPA 1000 no encontramos si la tienen disponible o no. Bueno, aquí la configuración manual de sensibilidad, ya lo habíamos hablado para nosotros. Bosch no la tiene en el FPA 1000, todavía no aparece dentro de estos paneles. Los ajustes de sensibilidad del detector tampoco están disponibles dentro del FPA 1000. Los niveles de alarma del detector tampoco son preconfigurados ya en el detector. El detector viene ya con unos niveles específicos de alarma y prealarma que se deben mantener durante toda la instalación porque no pueden ser modificados. La fijación del detector son todos por base, como les mencioné anteriormente, para el FPA 1000 son fabricados por Hoshiki. La auto-optimización de prealarma, que les nombré en alguna parte anterior
de detección avanzada que pueden llegar a llevar a cabo los detectores de la línea Notifier están disponibles para nosotros, pero en Bosch no se encuentran disponibles. De la misma manera, también la detección temprana que tenemos por medio de nuestros detectores lazos tampoco se encuentra dentro de la línea Bosch de FPA 1000. Los detectores de tipo Acclimate tampoco están disponibles dentro de la línea FPA 1000 y tampoco los módulos aisladores para la protección del lazo. Ahí es importante nombrar que si en algún caso algún tipo de proyecto tuviéramos o de sistema nos exigiera tener un sistema estilo 7, el estilo 7 exige las bases aisladoras o los módulos aisladores. En este caso no lo podríamos tener debido a que el Bosch, digamos que el FPA 1000 no tiene esa característica. Los IntelliQuad no están disponibles dentro del FPA 1000. Los anunciadores remotos sí están disponibles en cualquiera de los tres paneles. La configuración está disponible para cualquiera de los tres paneles desde teclado, cualquiera puede ser configurado. La programación offline, es decir, configuración de escritorio para luego ir a descargarla dentro del dispositivo, en el panel como tal, está disponible para cualquiera de los tres paneles. En Bosch también lo tiene disponible. La interfase para impresora no está disponible para el panel Bosch. Y la notificación, los dispositivos, los NACs como tal, tenemos para nosotros 1.5 amperios para 4 NACs. Y en cuanto a Bosch, tenemos 2.5 amperios para cada uno de los dos NACs disponibles, pero sin superar el límite de 4 amperios en total entre los dos NACs. La capacidad de comunicación digital, comentamos que existe para cualquiera de los tres paneles. Ya vimos las características se mantienen para la línea también, para la comparación que estamos haciendo con el panel FPA 1000. Y la capacidad de eventos para nosotros sigue siendo 800, 200 en alarma reservados y no encontramos la capacidad que tiene el panel FPA 1000 UL. Se mantienen las características para todos los paneles de prueba de recorrido de un solo hombre. Cualquiera de los tres paneles tiene el anunciador remoto LED. Cualquiera de los tres paneles, en este caso también se incluye el FPA 1000 UL, está disponible homologado para la parte de release como tal, que es la parte de extinción de incendios. Y lo que tampoco aún tiene este panel FPA 1000 es la opción de comunicación o de integración con un controlador de audio. En cuanto a nosotros sigue siendo el First Command para el 320 y el DVC para el 640. Las certificaciones se mantienen para nosotros en estos dos paneles y para el FPA 1000 está certificado UL, IC y CSFM. Ya sabemos que esto lo tenemos que revisar en detalle de acuerdo con el requerimiento que nos esté haciendo nuestro cliente para ver cuál de los paneles aplica. Luego tenemos el panel, vamos a pasar a la línea ya de Edwards. Ellos tienen un panel llamado Vigilant BS2. El BS2 como tal es un panel que tiene una capacidad de 1 y expandible a 2 lazos. Listo, es un panel también que cuenta con una capacidad por lazo de 125 dispositivos en cualquier combinación y puede llegar por medio de las dos tarjetas a tener un máximo de 250 dispositivos. Ya sabemos las capacidades que tienen los paneles Notify, los recordamos, los volvemos a nombrar: 318 dispositivos, 159 detectores, 159 módulos para 320 y 640 ya sabemos que podemos llegar hasta 318 módulos y 318 detectores cuando tenemos las dos tarjetas de lazo. Los NACs para nosotros ya sabemos que son 4 NACs en cualquiera de estas dos versiones del panel, 320 y 640. Y para el BS2 tenemos una capacidad de
4 NACs en clase B, o se pueden convertir a clase A, pero se disminuye en 2 la cantidad de NACs. Tenemos la verificación análoga de los detectores. Eso está disponible, es una característica que está disponible para cualquiera de los tres paneles. Básicamente tiene que ver con los niveles de verificación análoga que pueden llegar a emitir cada uno de los detectores, basados en unos niveles de activación que yo preconfiguro en los paneles. El Alarm Verification está disponible para cualquiera de los tres paneles, tal cual como lo mencionamos anteriormente, solo que en los paneles Notifier él lleva un conteo de cuántos detectores están activos en verificación de alarma. Y en el Vigilante, en el BS2, básicamente él simplemente va entrando en verificación de alarma por una cierta cantidad de detectores, pero no lleva el conteo. Esa es la única diferencia que hay entre los dos. El test automático de los detectores, que es algo que está disponible para cualquiera de los tres paneles que estamos mencionando. Básicamente es un requerimiento por la NFPA 72 de un chequeo que tiene que hacer periódico el panel a cada uno de los detectores en cuanto a su funcionalidad, en cuanto al detector fotoeléctrico como tal. La detección cooperativa, ya lo hablamos, es una detección de un grupo de detectores que pueden comparar sus señales el uno con el otro para decidir por medio de un algoritmo si activan o no la alarma antes de llegar a los niveles de alarma. Esto no está disponible en el BS2 como tal. La lectura de sensibilidad en el teclado la podemos hacer para cualquiera de los tres paneles. Y la sensibilidad, el ajuste de sensibilidad, lo podemos hacer tanto para el 320 como el 640 y también está disponible dentro del BS2. El Vigilant BS2 tiene la capacidad de Drift Compensation. Para los que no han escuchado el término de compensación a la deriva o Drift Compensation, es básicamente una compensación que hace el detector a medida que se va ensuciando. A medida que él se va ensuciando, ese oscurecimiento que él tenía basado en un haz de luz que era un 100%, lo va ajustando a medida que el detector se va ensuciando. Es decir, a medida que el detector se va ensuciando, ese nivel de luz va disminuyendo y esa cantidad de luz que antes era el 100% y ahora es un 80%, ese 80% él lo convierte en su 100% de detección de acuerdo a los niveles de sensibilidad que pueda llegar a tener para poder hacer una activación sin considerar que el detector se está ensuciando. Tenemos la opción de multidetector. El Vigilant también tiene un detector multicriterio que también está disponible, al igual que nosotros. Tenemos la detección láser. En ese aspecto, sí, Vigilant aún no tiene el detector láser que nosotros tenemos. En cuanto a cualquiera de los tres paneles pueden llegar a, si está configurado un nivel de prealarma diferente al nivel de alarma del detector, vamos a recibir una señal de prealarma en el momento en que el detector alcance ese nivel de oscurecimiento. Esto está disponible para cualquiera de los tres detectores, de los tres paneles, perdón. Niveles de prealarma, nosotros tenemos la configuración. En cuanto a Vigilant, no está todavía disponible la variación de los detectores como tal. Eh, los, los niveles de alarma también pueden llegar a ser configurados. Y en cuanto a los paneles Vigilant, pueden llegar a tener dos niveles de mantenimiento, dos niveles de alerta de mantenimiento, al igual que los paneles Notifier. Bueno, nosotros tenemos algunos detectores, Dual Detector LEDs, que tienen algunas características especiales, como la que mencionan acá, 360, con una detección de 360 grados que lo basa en un multicriterio que de acuerdo con las tecnologías, también se basa en los tipos de detectores que nosotros tenemos. En Vigilant no tienen esa característica. El direccionamiento de nosotros sigue siendo por medio de switch rotatorios de tipo decimal,
Y en cuanto a Vigilant, es una característica que digamos, se direcciona el panel de manera electrónica, se direcciona a cada uno de sus dispositivos. Tenemos acá también el Ground Fault Detection por el módulo. Nosotros no tenemos esta característica y Vigilant sí la tiene. Él tiene un módulo que detecta en el lazo una tierra en determinado segmento del lazo. Es una característica que tiene Vigilant adicional a nosotros. Tenemos también el detector, las bases como tal. Ellos tienen exactamente las mismas que nosotros. Tienen detector relay, isolator y sounder bases. Acordémonos que nosotros, adicional a estos, tenemos, bueno, está el detector relay, el isolator y el sounder bases. Eh, Son programables en campo. Eh, Cada uno de nuestros paneles puede llegar a ser configurado mediante el teclado y el Vigilant puede llegar a ser configurado en las zonas y a manera básica los puntos pueden llegar a ser programados desde teclado. El resto requiere una configuración a través de su software. El de nosotros puede llegar a ser configurado en un 90% desde el teclado, a excepción de lo que son llamadas las lógicas booleanas. En ese aspecto nosotros no logramos hacerlo de teclado, también requerimos el software, pero es para lo único que requerimos el software. De resto se puede todo configurar desde el teclado. Nosotros tenemos un teclado de programación full QWERTY. El Vigilant no lo tiene. Eh, Aquí volvemos a hablar del tema de la programación, si se puede o no programar desde el teclado. Básicamente nosotros lo podemos hacer a excepción de las lógicas booleanas y el panel Vigilant tiene una limitante en cuanto a que solo puede programar las zonas y parte de la configuración de los puntos. Para el resto de configuración requiere sí o sí el software. Autoprogramación está disponible para cualquiera de los tres paneles. Pueden detectar un incendio durante el tiempo de programación. Eso está disponible para cualquiera de los tres paneles. Todos tienen display de 80 caracteres, a excepción del 640, que tiene la capacidad de ampliación a un teclado anunciador NSA2 con 640 caracteres. No tenemos la información respecto al Vigilant en cuanto a cantidad de eventos a registrar dentro del historial. Para nosotros siguen siendo 800 eventos en total, 200 eventos reservados para alarma de fuego. Tenemos los anunciadores LED remotos. En cuanto a nosotros podemos llegar a tener hasta 32 anunciadores remotos a través de nuestro bus ACS y Vigilant puede llegar a tener 8 máximo. Tenemos también la característica, podríamos llegar a conectar los anunciadores remotos LCD, podemos llegar a conectar hasta 32 y Vigilant puede hacerlo hasta con 8 máximo. Tenemos también la capacidad de conectar una impresora a cualquiera de los paneles Notify y el Vigilant puede ser conectado a cualquier tipo de impresora. Nosotros solo utilizamos impresoras de 80 columnas. En este caso, Vigilant tiene una opción para conectar una impresora de tipo desktop, que es obviamente mucho más amplio en cuanto a la gama de impresoras. Nosotros solo podemos manejar cierto tipo de impresoras. Digital Dealer, que es básicamente, ya lo hemos hablado anteriormente, los comunicadores digitales como tal. Cualquiera de los paneles de los tres que estamos mencionando tiene la opción de poder agregar esta tarjeta dentro dentro de su controlador principal. Bueno, aquí tenemos, en cuanto al Vigilant, tenemos la opción de peer-to-peer. Para nosotros tenemos, digamos que la capacidad de conectarnos en red con los paneles 320 y 640. El Vigilant no tiene esa capacidad.
capacidades de descarga o de aplicaciones de extinción, no las tiene el Vigilante, digamos que es una característica que no la tiene. Y las lógicas booleanas que están disponibles tanto en el NFS 320 como en el NFS 2640. En el Vigilant no están disponibles. Como les comenté, es importante que aunque nosotros tenemos disponibles las lógicas booleanas, es importante que cualquiera de estos dos paneles, para poder hacer la configuración de los paneles Notifier en las lógicas booleanas, requerimos el software. Sin el software no lo podemos hacer a través del teclado. Eso es bien importante tenerlo. Aquí nombramos algunas de las características, como podemos ver, se mantienen obviamente en los paneles Notifier, y para la parte Vigilant tenemos la certificación UL, UL para Canadá y CSFM. Tenemos esas tres certificaciones. Aquí hay algunas notas adicionales, obviamente de la información que ya hemos venido nombrando a través de la presentación. Aquí me gustaría nombrar la primera y la segunda, ya la hemos nombrado, la primera y segunda nota que están aquí, pero aquí aparecen en Vigilant las opciones que ellos tienen de multicriterio. Entonces aparecen algunos sensores análogos de temperatura fija, y estos detectores análogos eh, mm, de humo o fotoeléctricos. También ellos tienen detectores de temperatura rate of raise, que es básicamente los de incremento de temperatura en un periodo de tiempo eh, predefinido en el detector. Y también tenemos los detectores de temperatura análogos y los detectores de ducto. Todas esas opciones también están disponibles para los paneles Vigilant, que es básicamente la razón por la cual cuando veíamos anteriormente algunas, digamos que características donde se hablaban de la detección avanzada, también el Vigilant cumplía en algunos aspectos. Bueno, eh, aquí continuamos. Vamos a ver una comparación de lo que es el panel EST. Esta es la última comparación que vamos a hacer durante esta presentación. Las próximas comparaciones las vamos a hacer para los paneles para proyectos grandes. La vamos a hacer en la presentación número 2, la comparación, y alguna de la parte de audio y de la parte de red. La vamos a hacer en la siguiente comparación durante la presentación número 2. Aquí en cuanto a la parte de Notifier, vamos a utilizar el panel que es de tipo direccionable, el Firewarden 100-2, y lo vamos a comparar contra el ST-IO64, que es un panel también direccionable de Edwards. Vamos a hacer esta comparación. En la línea Notifier ya no vamos a estar utilizando más los NFS 320 ni el 640 en esta comparación. Aquí tenemos entonces que el panel Notifier NFW2-100 es un panel que cuenta con un lazo de dispositivos direccionables, al igual que el EST64 o IO64 lo vamos a llamar. ¿Cuántos dispositivos, detectores y módulos tenemos por cada lazo, por el lazo disponible en el en el firewall de Notifier, de la línea 100? Vamos a tener 99 detectores y 99 módulos. En la línea IO64 de Edwards vamos a tener 64 dispositivos en el lazo de cualquier tipo. Ellos pueden colocar, por ejemplo, si quisieran, 63 detectores y un módulo, o 63 módulos y un detector, o 32 módulos y 32 detectores. En el caso de nosotros podemos tener hasta 99 detectores y hasta 99 módulos. No podemos hacer las combinaciones que hace el IO64. Todos los dispositivos son direccionables, es decir, estos paneles no son de tipo convencional. Los NACs que vienen disponibles tenemos para el NFS 200 de Notifier, tenemos 4 en clase B, o esos 4 se pueden convertir en 2 clase A. En cuanto al IO64, él tiene 2 en clase B, no pueden ser convertidos a clase A.
Tenemos dentro del panel Notifier, tenemos los relés de alarma, relés auxiliares de alarma, problema y supervisión. Y en cuanto al IO64, tenemos tres relevos tipo C de alarma y problema y un relevo tipo A de supervisión, es decir, que el de supervisión solo viene con normal abierto. En el caso de nosotros, los tres son tipo C. Eh, Aquí tenemos una tarjeta que también está disponible de 8 relevos que se puede llegar a conectar al panel independiente a la tarjeta de lazos. Esta tarjeta se utiliza también para enviar señales de alarma o de problema o de supervisión a otro panel principal, si estamos en algún sistema que lo requiera. En el caso del IO64 también existe una tarjeta, pero no tenemos el número de circuitos que tienen ellos disponibles. En cuanto a los dispositivos, para el IO64 y para el 100 raya 2, el FireWarden 100 raya 2, tenemos que ambos fabrican sus propios dispositivos, ambas marcas fabrican sus propios dispositivos, ambas marcas cumplen con la NFPA 72 en cuanto a la detección, el testeo, la prueba automática de detector. Eh, el panel de Notifier no tiene, la línea FireWarden no tiene la capacidad de ajuste de sensibilidad día-noche. El panel IO64 sí la tiene. Niveles de alarma, tienen ambos dos niveles de alarma, como ya lo habíamos mencionado antes. El Drift Compensation es una opción que tiene el NFS, el NFW200, el panel de Notifier, y el IO64 no cuenta con esta configuración. En cuanto a la prealarma, ninguno de los dos cuenta con esta señal, como lo veíamos antes en los paneles en el 320, el 640 y en algunos casos de los paneles de Bosch. Los niveles de sensibilidad de alarma, nosotros no contamos en el FireWarden, pero el IO64 sí lo cuenta con ellos. Aquí tenemos entonces si se pueden configurar desde teclado. Estos paneles son absolutamente configurables desde teclado, 100%, no requieren del software. Sin embargo, pueden llegar a ser programados por medio de software. Eh, Ambos tienen la capacidad de autoprogram. Ya saben, la capacidad de autoprogram es la que nos permite hacer una instalación de dispositivos y que luego el panel, al conectarse a esos lazos, pueda hacer un barrido y reconocer qué dispositivos fueron conectados al sistema. En cuanto a la programación offline o de escritorio de bases de datos, es decir, que programo antes y luego voy y descargo en el panel, eh, existe para ambos. Con el panel, con el IO64 requerimos el IO-CU para poder hacer este tipo de configuración más el software. Eh, En ambos paneles existen las características que voy a nombrar a continuación, la de autosilencio. Esta es una señal de silencio que se envía una vez una alarma es generada, es decir, se genera la alarma, comienza a haber una evacuación y luego de la evacuación pasa el tiempo de autosilencio, se envía una señal de autosilencio y el panel silencia todas sus señales de notificación. Esto está disponible para ambos paneles. De igual manera, puedo configurar un tiempo dentro del cual la señal de silencio es inhibida. La señal de silencio es una señal que yo envío para silenciar en algún momento de alarma los dispositivos de notificación. Yo puedo darle un periodo de tiempo para que durante ese periodo de tiempo, una vez generada la alarma, comienza a contar este tiempo. En ese tiempo no va a funcionar la señal de silencio. Esto se hace para garantizar que independientemente que la señal proveniente de alarma sea verdadera o no, se ejecute una evacuación y que no vaya a haber alguien que oprima la señal de alarma de silencio de silencio la señal de silencio por equivocación y detenga la evacuación. En algunos casos esto lo solicitan. La codificación por NACS también está disponible dentro de los dos paneles. Es básicamente
donde nosotros a través de los NACs enviamos pulsos de voltaje que hacen que las sirenas emitan un tono específico, codificado. Entonces ahí existen algunos códigos que podemos ver como el temporal o el two stage o el march time. Son algunos códigos por estándares que existen de la NFPA que están disponibles dentro de los NACs. Ambos tienen un display de 80 caracteres, listo, con backlight. Eh, Ambos tienen la opción de señal de caja municipal. Esto es algo un poco antiguo, pero todavía sigue disponible dentro de los paneles en unas cajas municipales que estaban instaladas fuera de los edificios para que si alguien detectaba un incendio desde afuera del edificio tuviera la opción de activar esta caja municipal y enviar una señal a los bomberos. La capacidad de eventos la tenemos disponible para el panel Notifier, que es de 1000 eventos, pero no se encuentra disponible panel, para el iOS 64. No tenemos la información, no quiere decir que no tenga un buffer de historial de eventos. Bueno, tenemos la interfase para impresora vía serial para cualquiera de los dos paneles. Tenemos la opción también de las impresoras en cuanto a 80 columnas para Notifier y una impresora de tipo desktop cualquiera para iOS 64. No tienen la opción de CRT para enviar datos a través del puerto serial de lo que está sucediendo en el panel, ninguno de los dos. Y los anunciadores remotos, ambos cuentan con el EIA485 que les permite tener hasta 8 anunciadores conectados a cada uno de los paneles. Listo. En cuanto a los LCDs, que son ya los que permiten conectar hasta 32 dispositivos de anunciación remota, nosotros contamos con un display que podemos conectar hasta 32 de estos displays y el iOS 64 también cuenta, pero el iOS 64 solo ejecuta funciones de supervisión, no de control, a diferencia de los Notifier que sí tienen las dos posibilidades. Eh, Ambos cuentan con la opción de algo que se utilizaba antes, que era a través del puerto serial conectar un mímico, que bueno, esta es una opción bastante antigua, todavía existe, en el cual se imprimía el plano de la instalación con LEDs y podía mostrar en qué lugar del plano se activaba por medio de un LED el incendio. Esto también está disponible. Tenemos la opción de Pass y de Presignal para Notifier y para el iOS 64 no tenemos la opción de Pass. Acuérdense que el presignal es una señal que yo doy para que la alarma llegue al panel, más no active los dispositivos de notificación. Cuando activo la señal de presignal junto con el Pass, que significa Positive Alarm Sequence, el panel me va a dar 15 segundos para oprimir el reconocimiento de la alarma y una vez yo prima ese reconocimiento de la alarma, va a comenzar a contar el tiempo de preseñal. ¿Eso qué quiere decir? Es como un tiempo en el cual yo puedo ir a verificar la veracidad de la alarma. Si nadie activa el botón de reconocimiento durante 15 segundos y el pass ha sido activado, a los 15 segundos, sin importar cuánto tiempo de presignal exista, se va a activar la alarma de notificación. Ninguno de estos dos paneles está disponible para conexiones de red. En cuanto a los controladores de audio, el panel de Notifier, el FireWarden 200, tiene la capacidad de comunicarse con el First Command, que ya lo habíamos nombrado anteriormente, y el iOS 64 no tiene esa característica. La fuente del panel Notifier tiene la capacidad de 3 amperios inicialmente y se puede expandir a 6 amperios. En cuanto al panel iOS 64, tiene la opción de una fuente de 3.75 amperios en total, a 120 o 230 voltios AC a 60 Hz y también tiene otra opción de 3 amperios
total a 230 voltios, 50 Hz. Se pueden pedir cualquiera de las dos opciones. Tienen la capacidad de cargador de baterías. ¿Listo? Pueden llegar en el panel Notifier se puede llegar a deshabilitar el cargador de baterías para poder un cargador externo. En el iOS 64 no se puede hacer esto, en el caso de que lo requieran. Ambos tienen la opción de prueba de recorrido de un solo hombre. La máxima distancia por SLC para el caso Notifier en el panel Firewarden es de hasta 3048 metros con calibre 12 AWG. Y logramos conseguir que puede llegar a ser hasta 10.000 pies de cableado, pero no tenemos el dato del calibre. Van a ser 10.000 pies por pie. Habría que ahondar un poco en el tema del calibre, en la documentación del iOS 64. Ambos pueden ser conectados al DAC, es decir, al comunicador, para que envíe señales análogas a través de una línea telefónica a una central de monitoreo. Ninguno de los dos tiene aprobación para hacer extinción de fuego, para hacer aplicaciones ni activaciones de solenoides para hacer descargas de agente limpio o de sistemas de diluvio, de extinción por diluvio. Y las aprobaciones que tienen para Notifier, UL para Canadá, CSFM, MEA, y está el City of Denver, que es especial, una aplicación especial, una aprobación especial para la ciudad de Denver. También tenemos para el iOS 64 la aprobación UL, que es la que nosotros utilizamos, el CSFM y ULC, que es la de Canadá. Eh, bueno, hasta aquí, debido ya al tiempo, son las 2:26, ya llevamos la charla dura 1 hora y 30. Vamos a detenernos en este punto, vamos a resolver las consultas que puedan llegar a tener de acuerdo a las comparaciones que hicimos hasta el momento. De igual manera, también quiero concluir indicándoles que esta charla básicamente ha sido enfocada para que comencemos a verificar todas estas características y que comencemos a consultar no solo la documentación que nosotros tenemos, sino también la documentación disponible en las otras marcas, para ver cuál de las aplicaciones nuestras es la más competitiva dependiendo la aplicación que vayamos a hacer. Así que hoy podemos aprovechar para hacer cualquier consulta que ustedes tengan disponible, digamos que tengan acerca de la línea de paneles Notifier. No puedo ahondar tanto en los paneles de las otras marcas, más de las características que hemos nombrado, porque no soy experto en las otras marcas, pero cualquier consulta que tengan de la línea Notifier o acerca de toda la presentación que acabamos de hacer hasta el momento, es bienvenida. Así que, Sergio, si quieres puedes comenzar con las preguntas, las comenzamos a resolver. Sí, Gustavo, acá tenemos algunas consultas que se han Ok. dado durante la charla. La primera consta de varias partes. Nos indica, ¿la sensibilidad se configura desde el panel para todos los detectores o puede ser solo algunos? Otra parte viene a ser, ¿cómo funciona o cómo es físicamente la sensibilidad para ser modificada? Ok, perfecto. Esa es una buena pregunta. Bueno, en cuanto a los paneles Notifier, la sensibilidad se puede configurar en cada uno de los detectores, de acuerdo al área donde esté instalado. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros tenemos 9 niveles de sensibilidad que van a variar en 9 niveles de oscurecimiento o porcentajes de oscurecimiento en el detector. Esto no es una configuración que yo le diga a todo el panel va a tener un nivel de alarma 9 y un nivel de prealarma 7, sino que a cada uno de los detectores yo la voy a hacer una configuración que puede ser hecha o a través del software o a través del teclado como tal. Esa es básicamente la sensibilidad. Y la sensibilidad física, lo que entiendo por la pregunta es cómo funciona. Funciona en cuanto al nivel de oscurecimiento que pueda llegar a tener el panel, el detector, perdón. Entonces, básicamente existe un haz de luz interno de los detectores fotoeléctricos. Ojo, la sensibilidad solo es para los detectores fotoeléctricos. Y ese nivel de haz de luz nos da un porcentaje digamos que normal para cada uno de los detectores. De acuerdo a un oscurecimiento que se va a generar cuando las partículas de humo ingresan en la cámara de detección que tiene cada uno de estos sensores de humo,
De acuerdo al oscurecimiento, es decir, a la disminución que tenga ese haz de luz, es que él va a incrementar un porcentaje, que es el cual va a tener en cuenta, de acuerdo a la configuración previa de prealarma y alarma de cada uno de los detectores, para enviar la alarma al panel. Por eso hay detección temprana, hay detección estándar, que es de acuerdo, digamos que en unos niveles o en unas etapas que tiene el fuego de acuerdo con sus partículas. Por eso hay detectores que son más sensibles o que tienen un nivel, un rango de sensibilidad mucho mayor que otros. Durante la presentación, por ejemplo, hablábamos de los sensores fotoeléctricos normales y los sensores de tipo que también es fotoeléctrico, pero es de tecnología láser. Entonces, por ejemplo, los de tecnología láser tienen una sensibilidad mucho mayor, es decir, que con menor cantidad de humo y con un menor tamaño de las partículas pueden llegar a activarse y enviar una señal de alarma o de prealarma al panel. No sé si ya con esto soluciono la consulta. Sí, yo creo que ha sido bastante claro. Tenemos otra consulta adicional, bueno, varias realmente. En el panel No hay ningún problema. 640 también funciona el First Command. Sí, se podría llegar a conectar. El First Command se comunica a través del puerto ACS, que es, digamos, donde se conectan los anunciadores remotos. A través de él se envían las señales. Pero adicional a esto, el First Command puede llegar a ser activado, digamos, de manera básica por señales de contacto seco. Es decir, que también lo puedo llegar a activar por cualquier otro tipo de panel, el First Command, no necesariamente a través del bus ACS, sino por señales de contacto seco. Es una opción más básica, pero también está disponible dentro del First Command. Ok. El costo, si el costo es más favorable en el panel Bosch que en los Notifier y si esto es una desventaja en el mercado. Bueno, yo siempre tengo un comentario para esto en cuanto a los costos, aunque aquí no hemos hablado mucho de los precios, hemos hablado más de las características. Todo siempre va más enfocado a la aplicación, en qué necesitan los clientes de verdad para poder, digamos que ofrecer algo que se ajuste a la medida de lo que ellos necesitan. Obviamente, en algunos casos, como pudimos ver, las diferentes marcas, no mencionando necesariamente a Bosch, pueden llegar a no cumplir o nosotros podemos llegar a no cumplir. Eso por un lado. Y en otro aspecto hay que tener también el nivel en cuenta, el nivel de exigencia y de calidad que pueda llegar a tener el cliente o el usuario final en cuanto a la aplicación que va a hacer. Obviamente, no todos los paneles son funcionales de acuerdo a todas las aplicaciones. Y desde ese punto de vista, el precio es algo que se vuelve irrelevante. Si es obviamente algún cliente que decide simplemente por el precio y no por las características técnicas, que es lo que en realidad importa a nivel, digamos que de ingeniería o lo que nombramos acá en esta charla, pues definitivamente sí va a ser un diferencial. Es Ok. lo que puedo Tenemos nombrar. sí, otra consulta es si el UDAT se puede programar sin el software. No, el UDAC necesariamente tiene que ser una configuración de software, porque es bastante customizable, así que necesita el software para ser programado. Ok. ¿Cuántos lazos SLC puede manejar el NF640 y el FPA1000? El FPA1000 puede manejar dos lazos y, y el 640 también puede manejar dos lazos, solo que con diferente cantidad de dispositivos. Ok, otra consulta o sugerencia quizás si nos preguntan, ¿Notifier ha pensado en incorporar la opción de poder conocer el grupo de detectores con falla a tierra? Bueno, en el caso de nosotros no se ha tenido en cuenta porque la falla tierra está detectada directamente por el panel. Hasta el momento no se ha tenido en cuenta para que esto lo cual sería es más una función para el comisionamiento que para la funcionalidad del panel. Lo que tenemos aplicado para este tipo de detección es los módulos aisladores, que son básicamente los que pueden llegar a detectar o un aterrizamiento, una falla a tierra de un segmento digamos que de todo el SLC o un cortocircuito. Básicamente es lo que tenemos en este Ok, le momento ponemos, para cubrir con esa necesidad.
Ya, después nos han hecho una pregunta, si podrías colocar la diapositiva número 14. Ok, vamos para la diapositiva número 14. Perdón. Ok, Si nos puedes dar una pequeña explicación sobre esa diapositiva, por favor. ok. Bueno, aquí estamos haciendo la comparación otra vez con el FPA 1000 UL. Aquí, bueno, volvemos, aprovecho para completar la primera pregunta que nos hicieron de acuerdo a la capacidad de los lazos en cuanto al 640 y el FPA 1000. Aquí nombramos que tanto el 640 como el FPA 1000 vienen con una tarjeta embebida de lazo y puede ser expandible a una segunda. En cuanto al 640, tenemos la tarjeta de expansión, que es la LEM320. Y en cuanto al FPA 1000, tenemos la tarjeta de expansión, que es la FP1000 SLC. En cuanto al 640, va a expandir en 300 dispositivos adicionales a los que vienen de fábrica. Y en cuanto al FPA 1000, va a expandirse en 127 dispositivos adicionales. Los protocolos de Flash Scan son los que nosotros manejamos, es nuestro protocolo, digamos que más actual en cuanto a Notifier, que como les comenté puede supervisar en un instante un grupo de 10 dispositivos. En cuanto al FPA 1000, ellos utilizan el protocolo DCP, que es un protocolo similar al Flash Scan, solo que ellos hacen la supervisión de grupos de 8 dispositivos en un instante. La distancia máxima por lazo, en cuanto a nosotros, para los paneles 320 y 640, podemos llegar hasta 3.810 metros por cada tarjeta de lazo con calibre 12 AWG. ¿Listo? Y en cuanto a Bosch, la información que encontramos es que puede llegar a variar de acuerdo a la cantidad de dispositivos la distancia máxima y no tenemos disponible el dato de la distancia máxima. Los circuitos NACS, aquí tenemos para los paneles Notifier, ambos cuentan con 4 NACS que pueden ser cableados en clase A o en clase B, y cada uno de estos circuitos cuenta con 1.5 amperios de capacidad. No se puede exceder, es decir, no puedo utilizar los 6 amperios disponibles para NACS en un solo NAC. Tiene una limitante de 1.5 amperios por NAC. Y en cuanto a Bosch, tenemos la capacidad de dos NACs en que pueden llegar a ser cableados en clase A o en clase B. Esos dos NACs podrían llegar a tener 2.5 amperios máximo por cada NAC sin exceder un máximo de 4 amperios entre los dos NACs. Y aquí tenemos en cuanto a la última opción, que es el backlight, tenemos que el display backlight, el que con backlight que tenemos para Notifier es de 80 caracteres, tanto para el 320 como para el 640, son los teclados, digamos, que se utilizan por defecto, con los cuales se puede llegar a programar, que ya lo habíamos conectado, y está el display con 640 caracteres disponible solo para el NFC 2640, con el cual se puede supervisar de una manera mucho más detallada toda la información enviada por el panel, pero no se puede programar. Solo se puede hacer supervisión y control con todos los botones, digamos que traen por defecto los sistemas de detección de incendio, como reconocimiento, reset, señal de silencio, el LAMP test y se me escapa uno. Bueno, no, básicamente son esos los botones estándar. Y en cuanto al Bosch, también tiene un display de 80 caracteres. Él también trae la opción de configuración que ya lo habíamos mencionado anteriormente, con algunas limitaciones donde se requiere el software, al igual que nosotros. Ok, No sé muchas si tienen gracias. alguna pregunta puntual de este slide. No, creo que eso quedó bastante claro. Ok. Otra consulta que tenemos es cómo se puede reducir en los paneles Notifier los niveles de inicialización cuando se oprime el reset. No, me repites la pregunta, no la entendí muy bien.
o sea, cuando se presiona el botón de reset, generalmente hay un tiempo para inicializar los dispositivos. Ah, Si hay ok. manera de poder reducir ese tiempo. No, en realidad el nivel de inicialización es un estado donde el panel vuelve a revisar dispositivo. Es básicamente un puleo completo de todo el lazo. Entonces, básicamente él vuelve a revisar todos los estados de todos los dispositivos para verificar que no vuelva a existir una alarma. Entonces, por esta razón, casi siempre puede llegar a tomar un minuto y medio, en algunos casos de acuerdo a la cantidad de dispositivos que tenga el lazo, pero es inmodificable, no se puede modificar el tiempo de System Initialization. Ok, en el panel NFW 100 se puede conectar en red con otros paneles y si fuera el caso, ¿en qué protocolo? No, los paneles de la línea FireGuardian no tienen características de red. Y acá otra consulta. ¿Qué aconsejas para utilizar para cubrir unas bodegas que tienen productos de cartón y procesamiento de papel? ¿Sería aspiración o detector láser? Cualquiera de los dos funcionaría, sin embargo, la aspiración hoy en día tiene tecnologías muy buenas, digamos, en cuanto a filtrado por el nivel de suciedad y de polvo que va a tener este tipo de áreas. Digamos que los sistemas de aspiración hoy en día logran filtrar toda esa suciedad y es una muy buena aplicación para hacer una detección de tipo temprana en este tipo de almacenamientos, donde se almacena cartón, sobre todo, es una muy buena aplicación. Sin embargo, en la anterioridad se utilizaban los bin detectors, los cuales requieren una gran concentración de humo para poder llegar a ser activados. En la actualidad, nosotros eh, ahora como tenemos también todos los productos dentro de nuestro portafolio, tenemos los productos de Extralis, ellos tenemos ahora un producto que se llama OSIT. El OSIT es una detección que se hace a través de video. Es una detección que en imagen, digamos que en esquema, se ve muy similar a lo que era antes un beam detector, solo que en este caso no es a través de un haz de luz, sino a través de una fotografía que toma el detector de toda un área, el cual digamos que está contenida de unos emisores de luz, los cuales envían una señal a ese detector. Es una señal que se ve similar al beam detector, pero es muchísimo más efectiva. Y en cuestión de mantenimiento y de instalación, de alineación, es también muy, digamos que, fácil de mantener y de instalar y de alinear y en cuanto a la detección funciona muy bien. Así que mi recomendación para este caso sería los detectores OSIT de Extralis o la línea de aspiración puede ser la línea de FAST o la línea BESDA que también manejamos ahora. De acuerdo al tamaño de las bodegas ya entraríamos a definir cuál sería el detector que se debería utilizar. Ok, ¿Notifier tiene algún módulo con el cual podamos utilizar detectores de humo de EST o de otra marca? Siempre y cuando sean detectores de humo de tipo convencional. Es decir, que nos envíen una señal de contacto seco. Si es un detector que hable algún tipo de protocolo de otra marca, no se puede. Y la explicación de esto es por qué. Porque cada marca tiene que llevar sus protocolos de comunicación a los diferentes tipos de certificaciones que existen. Por ejemplo, nosotros llevamos nuestro Flash Scan, que es uno de nuestros protocolos que hablamos, lo llevamos con nuestros dispositivos y nuestros paneles a UL para que lo certifique UL en conjunto todo el sistema. Nosotros no podemos pedir que otras marcas nos presten sus protocolos, es información interna de otras marcas. Por eso no podemos certificar o comunicarnos con otros protocolos de comunicación, pero sí nos podemos comunicar con diferentes dispositivos que nos envíen señales de contacto seco, que es algo muy usual cuando utilizamos dispositivos de tipo explosion proof. Por ejemplo, cuando utilizamos, digamos, un detector para un área de tipo, perdón, un área de tipo Crítica. clasificado, crítica, ahí en esa parte, por ejemplo, vamos a tener que colocar algún tipo de detector, puede ser térmico de tipo explosion proof o alguna estación manual también de tipo explosion proof o con alguna
algún tipo de clasificación especial. En ese caso, los dispositivos nos van a entregar son contactos secos, los cuales nosotros los vamos a llevar a módulos monitores que van a estar ubicados fuera del área clasificada, eh, para poder monitorear y darles una dirección que se va a notificar al panel en caso de ser activado el dispositivo. Estos dispositivos a su vez son alimentados y deben ser, digamos que reiniciados o apagados en el momento de su activación para poder ser normalizados una vez haya sido normalizada la situación, es decir, para que se vaya la alarma. En ese caso nosotros los vamos a alimentar por medio de fuentes de tipo reseteable. Las fuentes de tipo reseteable van, en el momento del reset, van a eliminar la alimentación de estos dispositivos. Es básicamente la forma en que solucionamos este tipo digamos que de circunstancias donde requerimos utilizar detectores o dispositivos de otras marcas. Ok, ¿el módulo de telefonía NFC FFT se puede conectar de manera directa al panel 640 o tiene que ser a través del First Command? Al 640 se conecta de manera directa, pero el FTM raya 1, el que me acaban de nombrar, se tiene que conectar directamente al First Command, pero al controlador de teléfonos. Ok, con esto cerramos la ronda de preguntas. Realmente muchas gracias, Gustavo, por la presentación. Ha estado bastante clara y didáctica en cuanto a las comparaciones de características de los equipos. Creo que muchos han salido de algunas dudas que se pueden haber presentado en algún proyecto. Te dejo para que te despidas. Perfecto. Ok, perfecto. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. Aquí, bueno, al final de la presentación, aunque todos pueden consultar los datos cuando necesiten, con alguno de mis compañeros o a través de nuestra página también los pueden consultar. Si quieren en este momento pueden tomarlos para que me envíen cualquier consulta adicional que puedan llegar a tener después de la presentación, que no hayamos logrado responder en este momento. Muchísimas gracias por la asistencia. Quedo atento a cualquier consulta que puedan llegar a tener respecto a la presentación o a cualquier aplicación de la línea Notify. Muchísimas gracias y que tengan un resto de día agradable. Un último comentario para todos. La presentación ha sido grabada. Posteriormente se subirá a la plataforma de Honeywell para que puedan ustedes consultarla o descargarla en caso tengan algunas consultas o haya quedado algo referente en el aire que después quieran verificar. Gracias a todos por su asistencia. Muy buenas tardes.